Bueno, el problema nos dice construir un menú de opciones con capturar un número entero positivo o cero y calcular su representación en octal. Y pues la segunda opción del menú dice capturar un número entero e imprimirlo al revés. Luego salir del programa y pues nos recomienda que utilicemos el ciclo mientras para realizar el programa. Bueno, entonces, ¿qué es esto de representación en octal? Ya capturó un número en decimal, sabemos que nuestro sistema numérico es el decimal de 0 a 10, de 10 a 20 y así. Entonces el sistema octal va de 0 a 7, pues no pasa a 8 sino pasa a 10, de 10 a 17 no pasa a 18 sino que pasa a 20. Pues entonces, fíjense que de 0 a 7 el decimal es igual al octal de 0 a 7, ya aquí cambia en 8, por eso es que se llama octal. Bueno, lo otro es que, por ejemplo, si queremos saber el número 13, por ejemplo, que es en decimal, cuál es su equivalente en octal, pues es 15. Ahorita vamos a explicar cómo pasar, dado cualquier número, cómo pasar al otro para realizar el programa. Bueno, entonces vamos a mostrar cómo realicé el programa, cómo funciona el programa y después explico cómo se realizó. Entonces aquí está el menú de opciones que me piden. Convertir un número decimal a octal, que es la primera opción, y la segunda opción es número escrito al revés. Entonces le doy continuar y me pide que quiero. Entonces, por ejemplo, quiero darle un número y que me dé el número invertido, que me lo dé al revés. Entonces ingrese un número entero positivo, que es lo que me dice acá. Entonces, por ejemplo, el número 457. Entonces queremos que me dé el invertido, entonces me tendría que dar 754, o sea, al revés. Y ahí está. El número invertido es 754. Listo. Y ahí está, la ejecución la terminó con normalidad. Ahora vámonos, por ejemplo, por el otro camino. Por el por la opción 1, que era convertir un número decimal a octal. Entonces le damos un número, entonces queremos la opción 1. Entonces ingrese un número positivo, un número entero positivo o 0, que es lo que nos dicen acá. Entonces, por ejemplo, le damos el 346. Fíjense que le estoy dando un número en decimal y me va a dar en octal. Entonces el número octal es 532. Listo, entonces vamos a ver entonces cómo se realiza el programa. Entonces primero entonces acá el inicio del programa, luego con este comando que es salida, pues una salida de datos. Entonces menú de opciones, aquí esto es simplemente escribir con las comillas para que me dé eso en pantalla al correr el programa. Luego aquí en esto es lectura, este comando es de lectura. Entonces, queremos que el usuario nos ingrese un dato, que este era la opción que quería el usuario. Entonces se guarda aquí en la variable e, la lectura que toma el usuario. Entonces aquí lo siguiente es con este comando que es decisión. Entonces si es igual a 1, o sea, si el usuario tomó la opción 1, pues nos vamos por un camino que es para dar la representación octal. Y si el usuario no puso 1 es porque puso 2. Entonces nos vamos por la segunda parte, que es darle el número al revés. Bueno, entonces, por ejemplo, vámonos por este lado primero. Por el lado en el que el usuario puso el 2. Entonces, como no es igual a 1, donde la variable, entonces nos dice, ingrese un número entero positivo, lo primero que le decimos al usuario. Entonces él va a ingresar un número y lo guardamos aquí en esta variable, número. Entonces ahí él va a ingresar un número que fue cuando pusimos el número. Ahora el siguiente paso es coger y transformar ese número que nos da a invertirlo, transformarlo, invertirlo. Entonces voy a mostrar cómo sería más o menos el proceso para invertirlo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Si queremos invertir el número 342, entonces va a haber un proceso. Bueno, nosotros sabemos que en una división 342 dividido 10, pues eso, esto es una división entera. Entonces me da 34. Entonces 34 por 10 es 340. Restamos esto y me da 2. Entonces es ese el resto, o el residuo, como lo llaman. El divisor es sobre lo que estamos dividiendo, y el cociente, que es pues el resultado de la división.
Entonces fíjense que aquí cogí el número 342, lo dividí entre 10 y me da 34. Y el resto 2. Listo. Luego cojo ese 34 que me da ahí, lo divido otra vez entre 10 y me da 3. Entonces 3 por 10, 30. Entonces 34 menos 30, 4, y ese es el resto. Entonces esa división me da 3 y el residuo del resto me da 4. Luego cojo lo que me dio esa división, 3, lo divido entre 10, pues me da 0, 0 por 10, 0, y lo resto y me da 3 el resto. Listo, entonces ya cuando llego a 0 no sigo. Aquí simplemente estoy haciendo el proceso para un número, para invertirlo. Proceso como algo así como matemático. Bueno, ahora uniendo los restos. Entonces, para unir los restos lo primero que hago es 0 por 10, que es 0, más 2. Es decir, el primer resto, acá más 2. Luego, como uno este resto con este. Entonces, lo que me dio acá, 2 por 10, más 4, que es el segundo resto, igual a 24. 20 más 4, 24, listo. Luego, lo que me dio acá, por 10, más el resto de esta. Y eso es 243. Entonces, fíjense que lo que hice fue simplemente unir los restos. 2, 4, 3, 243. Y eso me da el inverso de este número, 243. Entonces ese es como el proceso que se va a seguir en la parte aquí de programación. Lo otro es que cómo calcular el resto. O sea, dado el número, cómo calcular el resto. Entonces, según eso, el resto sería igual al número que me dan, menos este número acá. ¿Cuál es ese número acá? Es el cociente por el divisor. Cociente por divisor es este número acá. Y sabemos que, entonces, ¿cómo sería acá? Número menos cociente por divisor, ese sería el resto. Sabemos que el número es el número que me dan, el cociente y el divisor. Bueno, aquí el divisor que vamos a manejar siempre, pues como nos damos cuenta, todas las divisiones tienen 10 de divisor. El cociente siempre va a ser el número que me dan dividido 10, entonces así se reemplaza. Y el número, pues el número menos el cociente, que es esto, por el divisor, ese es el resto. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta para el programa. Entonces comenzamos acá. Primero le asignamos una variable que se llama invertido y guardamos el valor 0 ahí, en esa variable. Ahora vamos a usar el ciclo mientras. Ciclo mientras, que es este. Ese ciclo va desde acá hasta acá, hasta donde dice cierre. El ciclo mientras. Entonces, mientras ese número sea diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque sabemos que la división acá es hasta que llegue a 0. Mientras ese número sea diferente de 0, pues entonces, ¿qué va a hacer? El resto, como lo dije acá, es el número menos, entonces menos el número dividido 10 por 10. Ahí está. Menos el número dividido 10 por 10. ¿Qué es esto de trunc? Bueno, esto de trunc es para que esa división me dé entera. Entonces es como una función en la que yo le meto esa división y me da entera. Porque, por ejemplo, si nosotros acá 342 dividido 10, pues si nosotros lo dejáramos así sin el trunc, me daría 34.2. Entonces lo que queremos es que solo me dé la parte entera. Entonces por eso solo lo dejo así. Y por 10, entonces ahí está el resto, que es la primera parte, que me calcule el resto del número que le. Entonces lo primero que está haciendo es esto, calcular este resto. Luego el número invertido va a ser igual, invertido por 10 más el resto. Entonces sabemos que el invertido al inicio es 0. Al inicio el invertido es 0, entonces aquí es 0 por 10, 0, más el resto es 2, que el resto nos dio 2. Estoy haciendo como el ejemplo para este caso, es 2. Entonces fíjense que lo que hizo fue esto, el invertido, que era 0 al principio, por 10 más 2 es 2. Y bueno, entonces luego lo que hace es número igual a número sobre 10. Lo que hace es darme el número sobre 10, asignarme otra vez el número. Es decir, ahora el número nuevo va a ser
este 34 ya no va a ser 342 sino 34. Y otra vez lo truncamos para que no sea 34,2. Listo, entonces lo que hace es volver a iniciar el ciclo. Entonces, porque dice que mientras el número sea diferente de 0. El número es 30, ahora va a ser 34, entonces seguimos en esta parte de acá. El número va a ser 34. Entonces calcula el resto con la operación. Ese resto le va a dar 4. Luego, entonces, el invertido, sabemos que ese invertido ya era 2. Fíjense, el invertido ya era 2. Entonces, 2 por 10 más 4, que es el nuevo resto que calculé. El 4 de acá, el resto. Y eso me va a dar 24. Entonces en la variable invertido se va a guardar el 24. Y ahora ese número va a ser igual a el número sobre 10. Es decir, a este 3 truncado. Porque si 34 dividido 10 es 3,4. Pero queremos que solo nos quede la parte entera, es decir, este. Entonces me queda solo ese 3. Y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces le calculo el resto a este, que es 0. Sabemos que es 0. Entonces, invertido más 10 no, perdón, el resto no es 0 sino es 3. Aquí en esta división el resto es 3. Lo que es 0 es pues la división entera. Entonces el resto. Entonces el invertido por 10, que sabemos que el invertido que tenía guardado era el 24. Entonces 24 por 10 más el nuevo resto que sacamos acá, que ese nuevo resto pues es 3. Y eso da 243, que es el número invertido. Pero fíjense que como el número, el número ahora va a ser número sobre 10. Ese número es 0 sobre 10, pues es 0. Entonces ya no va a iniciar el ciclo porque aquí dice que mientras el número sea diferente de 0. Pero como el número ya es 0, entonces ya no va a iniciar el ciclo. Entonces ya me queda en invertido, en la variable invertido, guardado este número, el 243. Entonces ahí ya cierra el programa y me imprime el número invertido. El número invertido es, el número que tenemos ahí guardado en la variable invertido. Entonces, y ahí ya termino el programa. Para esta parte de acá, para el número invertido. Eso es, así fue que se calculó para ese. Bueno, ahora lo del número octal, es bastante parecido a lo del número octal. Entonces capturar un número entero positivo y calcular su representación en octal, que es este camino de acá, cuando le damos a opción 1. Entonces primero me dice que ingrese un número entero positivo o 0. Luego el usuario me va a ingresar una variable, un número, lo guardamos en la variable número, acá. Posterior a eso, entonces voy aquí, en vez de invertido voy a llamar bueno, antes de eso voy a explicar una cosa. Voy a explicar cómo sería la parte así matemática para convertir pues para hacer el proceso, el algoritmo. Entonces de decimal a octal, por ejemplo, si queremos pasar el 122 en decimal a octal, el número 122 a octal, entonces el proceso es hacer la división 122 dividido entre 8. Entonces lo que me va dando lo voy dividiendo entre 8 hasta llegar a 0. Allá acuérdense que lo hacíamos entre 10 hasta llegar a 0. Aquí lo hacemos entre 8. Entonces fíjense que me van a dar unos restos. Entonces fíjense que este 15 es este 15 de acá. Y este 1 es este 1 de acá. Y todo lo dividimos entre 8. Entonces me van a dar unos restos. Y esos restos son los que me van a formar el número octal. Pero no me forman como lo formaban acá en el invertido, que era 243. Era en ese orden, 243. Sino aquí que es al revés. No es 271 sino es 172. Entonces tomando los restos obtenidos en orden inverso tendremos el octal, 172. No tomamos 271 sino 172. Y ese sería el número octal, así de simple. Entonces ese es el proceso, que es muy parecido a lo del número invertido. Entonces es prácticamente lo mismo. Entonces aquí puse octal SI. Es una variable que comienza en 0, igual que el invertido,
que yo la llamé así porque es octal sin invertir. Es decir, lo que voy a hallar yo primero es 271. Este 271 sin invertir. Para que sea el mismo proceso de aquí el invertido. Entonces también utilizo el ciclo mientras. Y pues lo que hago es aquí copiar básicamente lo mismo. Sino que acá lo que hace es la división con 8 que tenemos acá, que es la división con 8, y por 8. Entonces 1 por 8. Entonces por aquí es lo que me da por 8. Es tal cual el mismo proceso del invertido. Entonces aquí en la variable guardo eso más el resto, y el número pues me queda el número truncado sobre 8, que es este número que me va dando acá, este, no, así. Entonces es prácticamente lo mismo. Luego termino el programa, pero eso me va a dar acá un número que es 271, pero como lo que me dicen que es al revés, pues entonces invierto ese número que me da ahí. Entonces ese octal que me da ahí lo que hago es invertirlo. Entonces lo que hice aquí fue copiar esto mismo y ponerlo acá para que me invierta ese número. Entonces aquí este otro mientras, entonces otra vez aplico el ciclo mientras de invertido, sino que ahora el número no va a ser número sino octal sin invertir, porque lo queremos es invertido y ya, ahí termina. Eso es básicamente lo que se hizo. Y ahí termina el programa.